Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión la dinámica es un poco diferente y es que tenemos de invitada a Adriana Milena Amaya Esquivel, especialista en recursos humanos para el área de TI y ciberseguridad, con más de 12 años de experiencia en el sector. Actualmente se encuentra como líder de reclutamiento en IQSec. Así que iniciemos la entrevista. Espero que te encuentres muy bien y pues para empezar me gustaría que nos cuentes un poco sobre tu carrera como reclutador en ciberseguridad. Ok, hola Caro, muchas gracias por la invitación. Un poco el trabajo de reclutador en ciberseguridad siempre he dicho que es como aprender un segundo idioma. Es casi que como, y no un segundo idioma muy común. Entonces, en el caso de los profesionales que no somos del campo de tecnología, casi que es aprendernos un lenguaje completamente nuevo y no solamente repetir las palabras, sino poder entender un poco de qué se trata para poder también dar en el reclutamiento. Ok, perfecto. Entonces, estás tú, cuando entras al ámbito de la ciberseguridad, realmente no conoces los términos, ¿no? Técnicos que se utilizan. Entonces, eso está muy Sí. interesante. Venía un poco más de temas de TI, en donde había trabajado perfiles de desarrollo de software, que creo que es lo más común en el mercado. Había trabajado un poco de redes y telecomunicaciones, pero ya entrar específicamente a ciberseguridad, pues sí es un montón de términos y perfiles diferentes, en donde sí tienes que empezar a aprenderlos y a zambullirte un poco en todo lo que ocurre en este mundo de la ciberseguridad. No solamente se trata de buscar una persona que cumpla los requisitos, sino también encontrar ese feeling Exacto. que la ciberseguridad te puede dar. Claro, ahora que mencionas eso de los perfiles, precisamente es un tema muy importante porque en la comunidad, ahora que me estoy adentrando en este mundo por medio de YouTube, me he dado cuenta que todos piensan que ciberseguridad es hacking. Si eres de ciberseguridad, tienes que saber hackear siempre. Entonces, igual les comentaba yo en un video que no todo es hacking, que no todo es entrarle a la línea de comandos. Entonces, en ese tenor, pues me gustaría que nos dijeras cuál es como el perfil que es más difícil de encontrar en el área de la ciberseguridad a la hora de contratar a alguien. Pues mira, yo diría que son varios, pero creo que en estos años que he estado trabajando en este ámbito específicamente, no es fácil encontrar implementadores de tecnologías de ciberseguridad precisamente por la especialidad que se necesita. Implementar una tecnología, pues usualmente requiere algunos conocimientos básicos que seguramente cualquier persona formada en informática o en sistemas tiene, que es conocimientos de redes, conocimientos de bases de datos, conocimientos de sistemas operativos, pero cada una de las tecnologías específicas en ciberseguridad pues son diferentes, ¿no? Algunas más perimetrales, otras más de datos, otras más de permisos. Entonces, encontrar las personas que implementen estas tecnologías es un poco más complicado, precisamente por lo que decías, todos creen que se va hacia el hacking, entonces, o hacia el hackeo, y todos quieren ser pentester, Sí. y resulta que no todo se basa en eso, ¿no? La seguridad perimetral también es muy importante. Y saber implementar, y sobre todo una parte muy importante del implementador es que eh, educa o capacita al usuario, a quien va a usar la tecnología. Entonces, de repente encontrar estos ingenieros que tengan ese nivel de especialidad y además esta habilidad comunicativa de poder llegarle al usuario, a veces es un poco lo que se complica más, ¿no? Otro tipo de perfiles lo complica
ya que implemento la tecnología, pues necesito quien la monitoree y de repente todos tienen pereza de hacer el monitoreo, pero es los perfiles que más requerimos a veces también, ¿no? Entonces, creo que todos tienen un poco de complejidad, pero si lo vemos más hacia el ámbito de qué es lo que tienes que conocer, tecnologías, conocer las diferentes tecnologías, que son muchas, creo que en mi cabeza sí. pasan más de 90, y pues ninguno va a ser experto en todas. Entonces, iniciar por ahí creo que es de las partes más, perfiles un poco más complejos en este sector. Sí, claro, lo que comentas, aparte muchos ingenieros tienen esto de sí saben, pero ya a la hora de comunicarle al cliente es donde fallamos. Yo, por ejemplo, me acuerdo que la verdad no podía entablar así una conversación tan fluida porque era muy sí, de trabarme en todo y decía, no, yo jamás daría cursos porque no puedo, no sé. Y yo decía, no me gusta estar frente a la gente, ¿no? Y que me estén viendo a ver qué voy a decir, me ponía muy nerviosa. Entonces, así como para estar con un cliente donde lo tienes que convencer de que esa herramienta le va a servir, de que le tienes que explicar cómo es que le va a servir, porque no nada más es ir y implementarla y listo, ¿no? Te va a hacer magia, sino es explicarle cómo es para que te sirva la herramienta como tal. Entonces sí es un trabajo difícil y sí muchas Exacto. personas del área no tenemos esa habilidad. Sí, veme a mí, yo no te digo, no, no, no hablaba yo con nadie, pues no sé, tú me llegaste a tratar y yo era muy, muy seria dentro del ámbito así de trabajo porque era muy de no explicar las cosas ni nada de eso porque no me gustaba y ahora ya aquí hasta videos de YouTube y todo. Sí. Muy bien. Tenemos otra pregunta o algo que es como la pregunta obligada, ¿no? ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que buscan los reclutadores a la hora de contratar a alguien? O sea, ¿cuál sería ese perfil ideal? Y si hay alguna anécdota por ahí donde nos pudieses contar si encontraste a esa persona ideal para el puesto. Mira, creo que depende mucho del proyecto, lo que se está desarrollando en la empresa. Yo, pues puedo decir que he trabajado siempre internamente para las empresas, haciendo hunting muy especializado. Entonces depende mucho de qué se está buscando. En estos días en mi perfil de LinkedIn habría un foro de debate porque decía, alguien puso una imagen comentando que en Google no pedían títulos, entonces que todas las empresas deberían ser como Google, que no pide el título, sino que se basa en la experiencia. Yo te diría, como reclutador, incluso como empresa que busca el talento, seguramente sí es mucho más importante el conocimiento, el desenvolvimiento que puede tener el ingeniero. Eh, a lo mejor hay ingenieros o hay profesionistas a los que yo no necesito que todo el tiempo estén hablando con clientes, sino más bien, como se dice en el ámbito, metidos en la tecla. Entonces, esas son cosas que van muy de la mano de la necesidad. Pero en empresas que se licitan, en empresas que trabajan con el gobierno, las licitaciones, sobre todo públicas, pues son muy dadas a pedir este tipo de documentos que avalen el conocimiento. Entonces, de repente te encuentras gente muy buena, con unos conocimientos, con unas iniciativas, con una manera de comunicarse muy bien, pero que finalmente no se tituló, precisamente porque yo soy de las que considero que para trabajar en ciberseguridad se necesita una mente inquieta, se necesita una mente que se cuestione todo el tiempo. Entonces, estas personas que más se cuestionan son personas que se aburren en el ámbito educativo, no les gusta estar sentados en una clase. No quiero decir con esto que no sean personas que no estudian, porque al contrario, leen muchísimo por su cuenta, están investigando, están buscando, pero no necesariamente lo que la academia o la universidad les dice. Entonces, de repente encontramos estas personas súper brillantes que tienen una imaginación y unas habilidades muy importantes,
pero que no tienen el papelito que los avala. Y entonces de repente mi cliente me pide el papelito y tengo que conseguir a alguien que tenga el documento, así no tenga las mismas habilidades que tiene el que no tiene el documento. Entonces, usualmente lo que me he encontrado en las empresas es que tenemos de los dos, ¿no? Tenemos los profesionales que son muy buenos en ciberseguridad, que sacan las ideas, que hacen las propuestas de nuevos servicios, y los que tengo para presentar en las licitaciones, ¿no? Entonces, yo diría que las dos cosas son muy importantes. Hemos encontrado de las dos, o sea, he tenido la oportunidad, en alguna ocasión buscábamos un project manager que estuviera titulado por PM, pero que también trajera todo el pad de Easy Council, ¿no? Y entonces te preguntas, pues, ¿quién que se va por el lado de la administración de proyectos también quiere conocer toda la parte técnica de Easy Council? Pero si lo teníamos era camino seguro para ganar un proyecto. Entonces lo conseguimos, pero finalmente para operar el proyecto teníamos que conseguir a alguien que a lo mejor no tuviera todos esos títulos, pero que tuviera el conocimiento y la experiencia. Entonces, sí depende mucho de qué busca la empresa, de por qué se está buscando el personal, y a veces yo es que todo el mundo se queja de que no hay oportunidades laborales, pero en el sector de la ciberseguridad tenemos 20,000 vacantes sin poder cubrir, y no todas por titulación, sino por conocimientos, sí. Porque de repente todos los chicos y las chicas quieren estudiar código, ¿no? Y quieren volverse muy expertos en desarrollo de software y quieren volverse muy expertos, no sé, ya hay temas que son muy importantes y nadie les pone atención, como es el blockchain está a la vanguardia, las criptomonedas están moviendo todo, pero nadie quiere estudiar criptografía. Entonces ese tipo sí. Soy muy dada y me gustan mucho estas iniciativas como las que tienes, porque muchos chicos jóvenes que todavía no se deciden a qué estudiar o por dónde encaminar sus estudios, que solo saben que les gusta la tecnología, no lo conocen. Entonces, al no conocerlo, pues no lo buscan. Entonces, creo que una manera de empezar a mejorar la oferta de profesional a la gente, que no todo está en desarrollar, sino que también el mundo de la identidad digital, el mundo, y sobre todo con el COVID, la identidad digital y la ciberseguridad se volvieron de las cosas más importantes en el mundo, pero necesitamos que los chicos sean curiosos y se interesen por eso para que haya más oferta. Claro, claro. Sí, bueno, sí te decía que precisamente por eso me animé a hacer este tema del canal, porque yo veía mucha información en redes sobre hacking, sobre ciberseguridad, pero siempre que te metes a ciberseguridad o buscas foros, grupos, lo que sea en redes sociales, todo te dirige al hacking, ¿no? Entonces, la escasez de ingenieros para monitoreo, para lo que tú dices, todo el tema de análisis forense, de criptografía, es algo que de primera en las escuelas no te lo dicen, ¿no? O sea, yo llevé una materia de ciberseguridad y te dan los conceptos básicos y no te dicen que hay algo más allá de los conceptos básicos, ¿no? Ahora tú comentabas algo muy real, que es que todos los que les gusta la tecnología se van al tema de desarrollo de software, de aplicaciones, porque creen que es lo que deja más dinero. Precisamente por eso se van para allá. Y no se dan cuenta que en el área de ciberseguridad, la verdad es que los sueldos están muy por encima de lo que podría ganar tal vez un desarrollador de aplicaciones, ¿no? O sea, ya con la experiencia, con las certificaciones, o sea, los sueldos se van al cielo y aquí y tienes trabajo en todo el mundo porque todo el mundo está escaso de ingenieros en ciberseguridad, ¿no? Entonces, es un tema muy importante. Exacto, eso sí. Y cuando mencionas lo de las certificaciones, pues
estamos hablando de certificaciones incluso que llegan a costar $9,000 o $12,000. Entonces, quien hace esa inversión, pues es una inversión que podría bien ser una maestría, pero que un ingeniero con maestría no cuesta lo mismo que un ingeniero con un SANS, ¿no? Exacto, sí. Entonces, pero es meterse y como te lo decía hace un ratito, es tener esa curiosidad de ver qué más hay aquí, qué más se puede hacer, por dónde más, no solamente el hackeo, porque así como están los hackers, bueno, mal mencionados como hacker malos, pues tenemos los ethical hackers, que son los que hacen toda la contraparte. Pero para hacer la contraparte, pues hay un camino, hay que identificar qué es una incidencia, hay que hacerle el análisis a esa incidencia, testearla, conocer la tecnología con la que entraron, porque a veces con las mismas tecnologías que intentamos proteger la red de la empresa, con esa misma, pues también puede haber una vulnerabilidad. Entonces, sí, es un camino y como lo decía yo, para los que no somos expertos en tecnología, es un idioma completamente diferente. Sí, sí. Además de que, bueno, es mi percepción, ahí a menos que me corrijas, pero las empresas como donde estás actualmente, creo que ofrece o tienen más demanda en servicios, por ejemplo, de monitoreo o de implementación, que precisamente de hackers, ¿no? O sea, de pentesters, que te ayuden a realizar alguna auditoría a alguna empresa. Pues sí, lo que pasa es que el pentester, como tú lo mencionas, ya es el último en la cadena, digamos, ya es cuando a la empresa la hackearon, cuando se le llevaron la información, y pues igual que en el sector salud, es mejor prevenir que curar, ¿no? Entonces, todos los otros perfiles hacen la prevención. Entonces, es el implementar el software que va a prevenir un hackeo o una fuga de información. Incluso hoy por hoy también se ha puesto muy de moda la parte de consultoría para implementar los sistemas de gestión de seguridad, porque a veces no basta con tener los mejores equipos y las mejores tecnologías si las personas no tenemos el cuidado con la información y con todo esto que una ISO 27000 nos enseña, por ejemplo, ¿no? Cómo es de importante el manejo humano también. Entonces, todo esto es este previo, pues es esa prevención y ninguna empresa quiere ser hackeada. Entonces ya para Justo. llegar al pentest, para llegar al hacke, al pentester o al análisis forense como tal, pues quiere decir ya no cuide la información en mi empresa. Entonces por eso precisamente es mucho más demandante y ahora con el COVID, con toda esta nueva situación, pues se hizo mucho más demandante que las empresas quieran prevenir y quieran no llegar hasta ese nivel, ¿no? Sí, Entonces, por claro. eso se hace que es como una pirámide en donde los que estamos abajo previniendo, pues somos muchos más que los que están arriba curando, digamos así, porque lo que estamos es evitando que las empresas lleguen a ese nivel de vulnerabilidad. Claro, claro. No, Uh pues la verdad -huh. es que es súper interesante porque te digo, no sé, el que la gente conozca que hay más allá, que no solo ese es un perfil en este ámbito y que se puedan especializar para tener más oportunidades, porque déjame te digo que en redes sociales sí hacen esa pregunta, ¿no? De ¿por qué no me contratan si pues sé hacer todo esto, pero pues no tengo el título, ¿no? O cosas como esas que nos acabas de aclarar, o sea, el hecho de que tal vez en su momento alguien haya dicho, no, pues es que yo llevaba un muy buen perfil y no me contrataron. Entonces ya nos estás aclarando que tal vez esa persona estaba dedicada a un proyecto en donde te están pidiendo un título, ¿no? O alguna certificación. Entonces, la verdad es que muy padre. Muchas gracias por toda la experiencia que nos estás compartiendo. Me gustaría pasar a la parte de preguntas y respuestas para que veas más o menos Uh -huh. cómo está por ahí la visión de la gente para el tema de ya cuando están de frente a un reclutador, ¿no? Claro que sí. Entonces, a ver, por aquí tenemos una precisamente de Domius Christian que nos pregunta, no tengo experiencia laboral en el área,
solo teórica, ¿cómo lograr esa tan ansiada primera oportunidad? Ok, esa tan ansiada. Fíjate que es muy buena pregunta porque al haber tanta falta de demanda, no tenemos mucha gente experta allá afuera. Creo que todas las empresas de ciberseguridad hemos empezado a apostar por lo que llamamos semilleros de talento. Entonces, en esos semilleros de talento estamos teniendo proyectos de becarios o proyectos de lo que llamamos también trainees, que son posiciones en las que ingresas con estos conceptos básicos académicos que traes y empiezas a aprender un poquito y absorber, ¿no? Yo los llamo como las esponjitas que empiezan a absorber y después, pues si son muy buenos, son ubicados en una plaza en la empresa. Te estoy hablando de que las empresas de más reconocimiento, tanto en consultoría como en operación de ciberseguridad, le estamos apostando a esto. Porque ya no conseguimos la gente con la experiencia que se necesita, entonces hay que hacerla, ¿no? Hay que hacer a la gente dentro de las empresas, hay que apoyar a los chicos y las chicas. Yo soy de las que promueve mucho que las mujeres se interesen por la ciberseguridad, porque en estos días la empresa en la que estoy hicimos una certificación de igualdad de género, entonces veíamos que nuestra plantilla de personal pues es mucho más cargada hacia la parte de los hombres, pero no es porque nosotros queramos, es porque no encontramos chicas en el sector de ciberseguridad y para nosotros, por ejemplo, es bien importante cuando encontramos estas chicas que quieren aprender o chicos de las universidades que nos escriben y nos dicen, oigan, estoy muy interesado en conocerlos a ustedes. Ahora con el tema del COVID se hizo un poco más difícil, pero nosotros traíamos estudiantes a la empresa para que conozcan un poco cómo se mueve la empresa, qué es un centro de ciberseguridad, que no solamente es en las series de televisión policíacas donde se ven, Sí. sino que sí existen, están aquí en México y puedes hacer una carrera ahí. Entonces sí le estamos apostando mucho a este tema de desarrollar el talento porque sabemos que ya no se consigue el talento afuera, ni es un talento que puedes desarrollar por tu propia cuenta, como el desarrollo, por ejemplo, tú te pones a codificar y por tu cuenta te puedes volver muy buen codificador, pero pues si no tienes una vulnerabilidad que analizar, ¿de dónde sacas la experiencia, no? Entonces, creo que todas las empresas le estamos apostando mucho a estos semilleros de talento. Nada más es acercarse a las empresas y buscar estas oportunidades porque sí que las estamos teniendo. Ah, qué bien. La verdad es que me da mucho gusto porque sí es algo que, como tú dices, no, uno no aprende solo, por ejemplo, a monitorear, ¿no? O sea, que no te puedes montar un laboratorio de monitoreo porque en realidad, ¿qué vas a monitorear o qué vas a decir? Ya me cayó un incidente. Eso solo se vive en la vida real y dices, esto es un incidente y entonces vanos a la obra, ¿no? Así es. Ok, por acá tenemos otra pregunta que dice, ¿qué tan difícil lo tiene alguien mayor de 35 años para encontrar trabajo en esta área? Nada difícil porque precisamente tú lo decías, solamente cuando estoy frente al incidente sé qué es y qué se hace y dependiendo de la experiencia y el conocimiento que tienes, sabes cómo tratarlo y qué hacer. Entonces no es nada difícil. Eh, bueno, específicamente la empresa en la que yo estoy, que acabo de decir, estamos certificados en igualdad de género, igualdad de condiciones. Para nosotros la edad no es un requisito, en ningún momento es un requisito para contratar. Pues por lo menos tener la mínima para poder hacer un contrato, esto sí. Pero de ahí en adelante no tenemos limitaciones de edad de ninguna clase. Y yo creo que no en todos los casos aplica que la edad te hace más experto, pero si traes ya el conocimiento, si traes ya la experiencia, eres un recurso valioso. ¿Por qué también lo digo de esta manera? Porque si lo vemos más a nivel biológico,
después de cierta edad quieres aprender o adquirir estos nuevos conocimientos, va a costar un poco más, porque es mucho más fácil adquirirlos cuando eres joven. Pero si ya traes esta experiencia, ya lo has hecho, ya bien importante también, Caro, en este sector, el networking, porque somos un sector bien pequeñito. Aquí en México sabemos quiénes son las empresas que trabajan, sabemos en dónde están los profesionales y fácilmente se pueden pedir referencias. Entonces, hacer un buen networking y cuidar ese networking en este sector también es muy importante. No digo que los trabajos los consigues por referencias, eso no es lo que estoy diciendo, pero sí digo que las mejores oportunidades las vas encontrando en los círculos en donde se habla del tema. Claro, claro, ¿no? Involucrarte como experto en decir, yo sé hacer esto y darte a mostrar en la empresa, y a lo mejor de ahí va a salir que una oportunidad mejor para tu crecimiento en otra empresa, porque son pocas las que en México se dedican a la ciberseguridad. Y en eventos, Caro, por ejemplo, este año el RCA Conference, pues fue en línea y muestran muchísima innovación y te muestran lo que está pasando en el mundo. A veces escuchamos noticias de que unos rusos hackearon el Congreso de un país y nos quedamos solo con la noticia y de repente entrar, ver qué están diciendo en las redes, los foros, qué dicen los expertos, quiénes son los expertos que hablan del tema, y de repente vamos ahí metiéndonos un poco en el tema, eso también hace la experiencia. Claro, claro, pues muchas gracias, Adriana. Mira, aquí tenemos otra pregunta de David Navarro Montes. Él nos dice, me gustaría preguntarle cómo es que define la selección del personal con base en la entrevista, pues me ha pasado que les expones las experiencias que tienes y los logros obtenidos, y algunas veces se inclinan a personas que no son mejores que uno y hasta tienen el mismo nivel. Entonces, ¿cuál es el criterio de selección? Ok, bueno, hoy por hoy, no solamente en ciberseguridad, en todo el tema de selección de personal en general, se habla mucho de selección por competencias. Entonces, a veces no basta solamente con tener todo el conocimiento y la experiencia y de repente tener un speech que en la entrevista estás repitiendo con un reclutador y con otro, sino que de repente es mostrar esas otras habilidades. Entonces, por ejemplo, yo te decía, en este sector de ciberseguridad es muy importante o buscamos mucho la creatividad y la innovación de la gente. ¿Cómo muestras creatividad y cómo muestras innovación en un currículum o en una entrevista? Y es por medio de preguntas. No sé, en algún momento un candidato me preguntaba, le hago yo la pregunta de si lo contratáramos para que nos dijera cuántas ruedas de avión podemos encontrar en este momento en Ciudad de México. ¿Cuáles serían las alternativas que buscas para traerme esa respuesta? Entonces el candidato me preguntaba qué tiene que ver eso con el puesto que voy a ocupar. Yo le decía, estoy evaluando competencias. Entonces a veces es eso, es lo que también llamamos ese potencial, ¿no? Entonces tú lo decías al inicio, no tenías muchas habilidades de comunicarte, de hablar, de expresar tus ideas, pero a lo mejor sí tenías el potencial. En las entrevistas también se evalúa ese potencial. No solamente es lo que sé, lo que traigo, lo que he hecho, sino hasta dónde voy a llegar, qué tanto es lo que puedo hacer o me quiero quedar aquí. Y creo que ya con lo que sé y con lo que he hecho es mi máximo. Entonces, un poquito esto que te decía de leer las noticias y ir más allá, estar a la vanguardia, qué es lo que está pasando. Por ejemplo, en identidad digital, cuáles son los últimos desarrollos que se han hecho, cuál fue el último evento de hackeo a nivel mundial que sonó más. Todo ese tipo de cosas de repente te las preguntamos también en la entrevista y es importante cuando hablamos de competencias. Y lo otro es, y siempre lo recomiendo,
nunca decir que saben hacer algo que no saben hacer, porque de repente nos pueden convencer y entonces me dices, en estos días, te voy a poner un ejemplo clarísimo, ¿no? Un gerente me pedía un profesional que supiera, que tuviera bases de hackeo ético, bases. Entonces yo le dije, ¿pero qué lo vas a poner a hacer? Dije, porque si tú me preguntas, quiero una persona que tenga bases de hackeo ético, pues yo te puedo dar la definición de hackeo ético, te puedo decir cuáles son las certificaciones, en qué casos aplica, pero si me sientas frente a un caso para que te haga un forense, pues no tengo ni la más mínima idea. Entonces sí cumplí tu expectativa, sí sé lo fundamental de hackeo ético, pero dime qué es exactamente lo que va a hacer, en dónde tiene que aplicar ese conocimiento para saber si es como un pastelero, ¿no? Puedes conocer la receta de los brownies y tienes todos los ingredientes, pero eso no quiere decir que los vas a hacer y te van a quedar bien hechos. Entonces, creo que en las entrevistas es bien puntual ser muy honesto y decir, oye, esto sí lo he hecho, lo sé hacer, esto de aquí he visto cómo se hace y de repente de esto no sé de qué me estás hablando. Porque es preferible que te digan, puedes entrar, que esto también es bien importante. A veces, eh, por lo que hicimos en otra empresa, por el tamaño de la empresa en la que estábamos, teníamos un sueldo y a veces son sueldos elevados, tú lo dijiste, aquí por cuidar a lo personal en el sector, elevamos a veces los sueldos para retenerlos. Y entonces me voy de la empresa y quiero que me paguen lo mismo, pero la empresa va a hacer otra cosa. O sea, ahí voy a hacer otra cosa para la que no soy tan experto. A lo mejor era muy experta haciendo monitoreo, pero no el análisis de la incidencia. Y aquí ya me estoy postulando un análisis de incidencias y quiero que me paguen al mismo nivel del experto que lleva años haciéndolo. Entonces, de repente, eso también es fundamental que como profesional sepa en qué nivel estoy. No les estoy diciendo que hay que regalar el trabajo, eso tampoco, pero sí ser muy consciente de si de verdad estoy cobrando por lo que sé o por lo que dice el mercado, ¿no? De repente la palabra threat hunter se volvió muy famosa y entonces ahora todos dicen que son threat hunter, pero cuando realmente indagas las tareas y las actividades que debe hacer un threat hunter, pues no, en realidad has hecho monitoreo, en realidad has hecho el reporte de la incidencia, pero no llegas a ser el threat hunter que vienes a venderme. Entonces, Claro. creo que eso es muy importante. Sí, claro, sobre Uh-huh. todo no mentir, ¿no? Porque, híjole, se vuelve tan difícil. Yo estando del otro lado, el hecho de, no sé, estar en una empresa y que a lo mejor alguien te mienta diciendo, oye, es que yo voy a este puesto y sé hacer esto, esto, esto y esto, y te da toda su lista de repertorio de todo lo que puede hacer. Y ya cuando estás conviviendo como compañero con esa persona y le dices, oye, ¿tú qué sabes hacer esto? Ayúdame, ¿no? Porque yo no sé, o sea, yo de plano, no, eso ahora sí que no manejo eso, ayúdame, y que de repente diga, no sé, sí, sí cuesta, ¿no? Porque pues para eso fue contratada esa persona, entonces está muy dado también el área en mentir mucho porque la experiencia no se gana de un día para otro, es estar picando piedra y curso tras curso, a lo mejor lo que tú dices, indagando en Internet, que ahora Internet ya lo tiene todo. Entonces, no es como que un día te sales de la empresa y al otro día ya sabes todo lo que querían que supieras y vas a ir a ganar los miles, ¿no? Entonces, es muy importante que no Uh-huh. mientan, por favor, en las entrevistas. Y pues a echarle ganas, a estudiarle para que aspiremos a esos sueldos que son altos si sabes hacer las cosas, claro, ¿no? Y si lo vas ganando y vas creciendo, por eso también te hablaba yo de los semilleros, en donde a lo mejor
tienes la posibilidad de entrar a las empresas que ya lo dijimos, son un sector chico. Entonces puedes entrar a una empresa como trainee, a lo mejor ganando poco, pero absorbiendo y aprendiendo mucho. Y vas creciendo, vas creciendo. Un pentester no se hace de un día para otro ni sale de la universidad. Un pentester se hace leyendo, investigando, siendo curioso. No se hace hackeando claves de No, de Facebook. Facebook Un o de pentester es Wi-Fi, ¿no? mucho más que eso. O de Wi-Fi, exacto. Entonces, requiere tiempo, requiere esfuerzo y bueno, lo importante es querer empezar y estar en la línea de salida, ¿no? Claro, además de que lo que yo me he dado cuenta es que en el área somos muy dados a enseñar. O sea, la verdad es que si llega una persona que no sepa, pero que traiga toda la actitud de aprender, que sea autodidacta, que le guste investigar, o sea, el hecho de ya estar con un grupo de compañeros que a lo mejor ya tienen un poco más de experiencia, que ya saben por dónde va el camino, ellos te van a guiar. O sea, a mí me ha tocado que me guíen y me ha tocado guiar a personas y el chiste es entre todos apoyarnos y para adelante. Ujú. Tú dijiste algo bien importante y es una persona que le guste preguntar, que le guste indagar. Yo creo que de los especialistas que yo conozco aquí, que he tenido la posibilidad de conocer en el ámbito de la ciberseguridad, lo que sí sé es que a sus pupilos, como ellos los llaman, les gusta que sean chicos que, como ellos dicen, hay que atajarlos y no empujarlos. ¿Qué quiere decirles? Espérate, vamos paso a paso, primero aprende esto y después te enseño lo otro, y no al que hay que estarle, oye, estudia esto, oye. Entonces creo que una de las maneras de sorprender a estos grandes del sector es preguntándoles, oye, no entiendo esto, explícame esto, cómo se hace, esta tecnología es nueva, para qué sirve, cómo se comunica con otra tecnología. Ser muy curiosos, muy curiosos y ser muy creativos. Creo que esas son dos de la, como me preguntabas, puedo tener el mejor currículum y no me han contratado. Checa cómo están esas otras competencias de curiosidad, de creatividad, de comunicación. Perfecto, perfecto, muchas gracias. Mira, tenemos otra pregunta de Arturo Treviño y nos dice, ¿qué certificaciones consideras más importantes hoy en día para el área de la ciberseguridad? Uy, es complicado la respuesta porque también voy a decir que depende de hacia dónde te quieres tú enfocar. Hay quienes se hacen muy expertos en tecnologías perimetrales, por ejemplo, y entonces te estoy hablando de que hay expertos o máster en ciertas marcas y que son certificaciones que incluso solamente si la operas, si tienes la experiencia, te la van a dar. Hay certificaciones ya más de metodologías que pueden ser muy caras, pero que también voy a por mencionar alguna, el OSCP, pues haces el curso en 6 meses, pero puedes presentar hasta 5 veces el examen y si no tienes la experiencia, la sola teoría no te va a servir de nada. O si quieres irte más por la parte de consultoría, entonces pues vamos a hablar de el famoso ISACA o el famoso ISC2, que también son certificaciones que te exigen tiempo de experiencia, pero que van enfocadas hacia otro camino. Digamos que la ciberseguridad se puede bifurcar, llamémoslo así. Entonces puede ser, por ejemplo, en identidad digital, hay temas de desarrollo, de codificación segura, de blockchain, que ese es un camino. Otro camino, como decías, el de consultoría, otro camino puede ser el de hacerse experto en tecnologías, otro camino puede ser el de ya ser muy experto en pentester o hackeos éticos, pero depende mucho de lo que tú escojas y por dónde te quieres mover en este mundo. O sea, ciberseguridad no es un concepto único o de un solo plano. Tiene muchas vertientes
que de repente a los candidatos que tenemos nosotros en la empresa, yo les digo que lo bueno de trabajar en una empresa que es especialista en ciberseguridad es que es como si fuera un abanico que te permite moverte a cualquiera de esas áreas, que te permite conocer todos esos caminos que tiene la ciberseguridad, porque no es una sola cosa. Entonces ahora sí que yo diría, depende de qué quieres. Si quieres empezar por los fundamentos, y aquí sonaría un poco a propaganda de marcas, pero si quieres empezar por los fundamentos, pues empiézate por un CompTIA, ¿no? Que te da las bases y ya ahí vas viendo hacia dónde te quieres mover. Y hay certificaciones de marcas que por más que las busquemos por debajo de las piedras, no hay gente que las tenga, entonces se las da la empresa en la que trabajas. Y son certificaciones de alto costo que las empresas asumimos porque no hay gente en el mercado. Entonces, lo importante es entrar. ¿Cómo entro? Con las bases. Claro, Sería claro. como mi consejo. Perfecto. Uh-huh. Pues hasta aquí llegamos con las preguntas, porque en realidad las demás, o sea, nos hicieron muchas preguntas, pero todas eran así como muy similares, ¿no? ¿Qué necesito? ¿Qué habilidades aparte de la ciberseguridad necesitamos? Algo que ya nos platicaste, ¿no? El tema de proponer, de ser autodidacta, de tener más allá que los conocimientos de ciberseguridad. Entonces, yo espero que con esto les quede más claro, pues a la gente que nos vea, a los que les lleguemos, sean pocos, sean muchos, pero que vean que la ciberseguridad es más allá, que hay muchas áreas, como tú dices, hay muchas ramas en la ciberseguridad a donde hacerse. Si a lo mejor te gusta el hacking, pero de plano no eres de línea de comandos, no eres de estar lanzando ataques, de buscar vulnerabilidades, a lo mejor sí eres para estar en el monitoreo, para hacer respuesta a incidentes, a lo mejor no te gusta eso y a lo mejor eres para crear políticas de seguridad, ver que se cumplan, ¿no? O el tema de redes, lo que nos comentabas al principio, el tema de a lo mejor tampoco, ¿no? Pero me gustaría implementar una tecnología, levantar en una empresa un firewall, un antivirus, un DBF y llevarlo todo el proyecto y dar ese curso, porque también por ahí vamos que hay otra rama, ¿no? El tema de Uh-huh. concientización, el tema de a lo mejor yo no soy muy técnico en el tema de estar en la tecla, ahí dándole, pero a lo mejor sí soy buena para aprenderme los términos, saber cómo es, cómo se gestiona, y entonces dar cursos de concientización al personal, porque también lo que sabemos en la ciberseguridad es que el eslabón más débil somos nosotros mismos y necesitamos Uh-huh. estar conscientes cuando entramos a una empresa de que somos la principal puerta de entrada, ¿no? Para un atacante. Entonces, espero de verdad que les sirva mucho esta entrevista contigo. Muchísimas gracias por aceptarla, por contarnos de tu experiencia, lo que buscan las empresas en México. Claro, esto es en México. este, ver lo que buscan, saber hacia dónde se está inclinando la tendencia también de personas que se necesitan en el ramo, lo que tú nos comentabas, ¿no? Que más de 20,000 ingenieros en ciberseguridad que no tenemos y que al parecer no se ve un panorama Uh-huh. muy amplio de que digas en 2, 3 años los cubrimos porque no es así. De hecho, se ve que ese número se dispare, de que en vez de 20,000 sean muchísimos más lo que se necesite. Sí. Entonces, pues yo, ya si tienen otra pregunta, pues que nos las hagan en los comentarios, pero la verdad es que muy completa la entrevista. Muchísimas gracias. Y pues hasta aquí terminamos y un gusto volver a platicar contigo, volver a vernos y, y que esto siga, ¿no? Para adelante. Así es, Carolina. Igualmente, muchas gracias a ti por la invitación y por la confianza. Y también cualquier tema que quieras, no solamente de reclutamiento, también un poco de capacitación, de desarrollo. Vuelvo y digo, sin querer hacerle promoción a ninguna marca, pero también podríamos
tener un tema bien interesante allí. Claro, claro que sí, muchas gracias. Estaríamos buscando, la idea es que el canal vaya creciendo y a lo mejor ya con eso las peticiones de los usuarios de que quieran saber algo más allá. Y la verdad es que sí veo en la empresa un gran aliado, porque la verdad es que para mí es una excelente empresa. Fue una de las mejores en las que he estado, la verdad. Entonces, pues, si se da la oportunidad, aquí estaremos en otra entrevista. Súper, Carolina, muchas gracias y gracias a todos, que estén muy bien. Hasta luego, nos vemos. Bye. Bye. De nuevo, muchas gracias por llegar hasta el final. Aquí les estaré dejando mis redes sociales donde se estarán haciendo las preguntas para las siguientes entrevistas. Así que no se olviden de seguirme, darle like y compartan. Muchas gracias, nos vemos la próxima. Let's go.